Un saludo de paz y bien para todos. Los venezolanos nos despertamos hace un par de días con la información de que la líder política venezolana, María Corina Machado, había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Por supuesto, como es de esperarse en un premio de esta categoría, Premio Nobel de la Paz, normalmente despierta mucha polémica, porque entre otras cosas no tendría por qué todo el mundo respaldar a la figura galardonada. Y en este caso, pues no fue la excepción, sobre todo porque en este momento, pues Venezuela vive un momento muy complicado, muy complejo, que sin duda despierta muchas pasiones, lamentablemente, que ojalá y tuviéramos la posibilidad de incluso en momentos como estos ser un poquito más racionales. Pero pues esto es lo que hay, como dicen. María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, incluso por encima del presidente Donald Trump, quien pues parecía ser el favorito. Por algunas primero porque su imagen tiene mucha más repercusión a nivel internacional. Hay otros que apostaban por Vladimir Putin, pero bueno, ha sido María Corina Machado y la lucha que esta mujer ha emprendido en Venezuela, que pues guste o no guste, hay que reconocer que ella se ha enfrentado a todo un poder político. Estemos de acuerdo o no con ese poder político, estemos de acuerdo o no con ella. Yo creo que esto es algo que habría que resaltar. Pero además de ello, en medio de toda la discusión que este premio ha despertado, creo que hay un punto en el cual tenemos que meditar, porque la extrema izquierda por las cosas que he leído y los comentarios que he escuchado, la extrema izquierda se ha ofendido con este galardón. Pero curiosamente, la extrema derecha norteamericana ha reaccionado casi de la misma forma. Y esto revela algo que yo siempre he pensado. A veces, cuando se apasionan y se radicalizan las posiciones, los opuestos terminan pareciéndose, terminan siendo exactamente iguales. Cuando leemos lo que afirma la extrema derecha y cuando leemos lo que afirma la extrema izquierda, si quitamos el nombre del personaje y algunas referencias, pues los adjetivos vienen a ser prácticamente los mismos. Creo que esto nos lleva a reflexionar un poco sobre cómo estamos contemplando la realidad. No digo con esto que todo el mundo tiene que aplaudir el galardón a María Corina Machado, tampoco intento afirmar que todo el mundo lo tiene que rechazar, pero creo que tendríamos que ser, por lo menos en intención, algo objetivos. Porque es que las razones por las cuales se le señala a María Corina Machado como inmerecedora de este premio, pues calan perfectamente en lo que se le reconoce a otros nombres. Por ejemplo, hay sectores que afirman que María Corina Machado no debió ganar el premio Nobel porque ella ha alentado la guerra entre Israel y Gaza y Palestina. Pero estas mismas personas son las que han propuesto a Vladimir Putin como
candidato al premio Nobel. A mí me parece, desde mi perspectiva, que no tiene mucha consistencia ese argumento. Pero bueno, no es sobre esto que va este video, sino que, de acuerdo o no, Venezuela ha recibido tres grandes noticias en muy poco tiempo. En primer lugar, y porque ocurrieron cronológicamente primero, Venezuela recibe la noticia, también casi como un saludo de los buenos días, la canonización de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendiles, poco tiempo después. José Gregorio Hernández es una figura muy importante en la historia de la medicina, en la historia de la iglesia venezolana y en la historia en general, porque José Gregorio Hernández fue un médico de primera, un médico que abrazaba los últimos avances de la ciencia médica y que mucha de esos avances él trajo a Venezuela y la puso al servicio del país, pero muy especialmente de los pobres. Razón por la cual se le reconoce como el médico de los pobres. Bueno, José Gregorio Hernández se ha aprobado su proceso que lo va a llevar a los altares de la Iglesia Católica. Algo muy parecido, pero desde otra perspectiva, ocurre con la madre Carmen Rendiles, una religiosa devota, muy devota, con un comportamiento que irradiaba y que irradió en su momento una fe muy sólida, pues también es llevada a los altares. Y más recientemente, con eso comenzó el video, el galardón a María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. Son tres acontecimientos que de alguna manera ponen a Venezuela en la opinión pública internacional, más allá de otras razones por las cuales no nos sentimos muy orgullosos, naturalmente. Pero a mí me ha gustado porque de un tiempo para acá, Venezuela, mi país, se había transformado en una cuna de malas noticias. Pero aquí tenemos tres noticias que a mi juicio son positivas y que sin duda son un mensaje para el mundo, un mensaje de esperanza para el mundo. Pero María Corina Machado no es el único premio Nobel que ha tenido Venezuela. Ha tenido otros menos cuestionados, porque curiosamente el premio Nobel de Medicina no es que no sea cuestionado, pero es menos polémico o suele ser menos polémico que el premio Nobel de la Paz. A mi juicio parecieran que el premio Nobel de la Paz y el premio Nobel de Literatura son los más polémicos, porque parecen ser los más populares, los que despiertan más opinión pública que otros premios otros premios Nobel que podrían ser incluso más importantes y decisivos para la humanidad. Venezuela tuvo un premio Nobel anteriormente. En 1980, el premio Nobel de Medicina para Baruch Benacerraf. Fue el primer premio Nobel venezolano, pero este asunto del premio Nobel me llevó a hacer una investigación sobre no los premios Nobel, que obviamente son dos, sino los nominados. ¿Cuántos venezolanos han estado nominados al premio Nobel en cualquiera de sus áreas? Y me he sorprendido, no solamente porque hay más de uno, no solamente porque muchos de ellos han tenido varias nominaciones, sino que además me ha llevado a descubrir otros venezolanos que por alguna razón han quedado desamparados de la atención del venezolano a lo largo de la historia. Pero bueno, la idea es no solamente compartir lo que he compartido hasta ahora, sino esos casos para que sean del dominio público y lo podamos discutir.
Venezuela ha marcado su presencia en el más alto nivel de reconocimiento global con 2 ciudadanos que han sido galardonados con el prestigioso Premio Nobel. Estos laureados venezolanos son el renombrado inmunólogo Baruch Benacerraf y la figura política María Corina Machado, cubriendo así los campos de la ciencia y la paz. El doctor Baruch Benacerraf fue colaureado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1980, compartiendo este honor con el inmunólogo francés Jean Dosset y el estadounidense George Davis Snell. El motivo del galardón fue el descubrimiento de estructuras genéticamente determinadas en la superficie celular que regulan las reacciones inmunológicas, un trabajo fundamental para la comprensión moderna de cómo el cuerpo distingue entre lo propio y lo ajeno. El viernes pasado, 10 de octubre, se dio a conocer que la líder política María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025, siendo la primera mujer venezolana en ganarlo y la segunda en ser nominada. El reconocimiento le fue otorgado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela. El vínculo de Venezuela con los premios Nobel se inició tempranamente con las primeras nominaciones a ciudadanos venezolanos registrados en 1908, con varias figuras notables que han sido consideradas a lo largo de los años. Hace casi 100 años, Carlos Medina Chirinos se convirtió en el primer venezolano nominado al Premio Nobel de la Paz. Esto ocurrió en 1926. Los nominados destacan principalmente en la categoría de literatura, con escritores como Julio Calcaño en 1908, Rufino Blanco Fombona, quien ha recibido nominaciones en varias oportunidades, en 1928, 1929, 1930, 1933, 1935. Y el novelista Rómulo Gallegos, que fue nominado en 9 ocasiones, 1951 y desde 1959 hasta 1964 de manera consecutiva, interrumpiéndose en el 65 para nuevamente aparecer en nominaciones en 1966 y 1967. También fueron considerados la novelista Clotilde Crespo de Arbelo, quien fue la primera mujer venezolana en tener esta distinción en 1930, Wilhelm Lehmann en 1960 y Roberto Ganso en 1960. Más recientemente, en 1993, Arturo Uslar Pietri fue nominado al Premio Nobel de Literatura. Más allá de los nombres confirmados, existen supuestas nominaciones que aún esperan verificación, dado que los archivos de los premios se revelan 50 años después. Dentro de estos casos pendientes se encuentra la Organización Venezolana de Derechos Humanos Foro Penal, que se cree fue nominada al Premio Nobel de la Paz en el 2015, 2016 y 2019. Cabe destacar, además, el caso singular del científico Humberto Fernández Morán, inventor del bisturí de punta de diamante. Aunque fue nominado en múltiples ocasiones al Premio Nobel, el científico nunca aceptó la distinción, pues su postulación por parte de la NASA requería que se nacionalizara estadounidense. Como vemos, Venezuela ha tenido una figura protagónica dentro del discurso de los premios Nobel como máximo galardón en distintas áreas del saber humano y del hacer humano. Por supuesto, todos pueden ser perfectamente cuestionados. Esto es válido y en un ambiente democrático creo que hasta saludable. Pero me parece, a mi juicio, que deberíamos meditar en las verdaderas causas de nuestra afirmación o de nuestra negación.
En el caso de María Corina Machado y el Premio Nobel de la Paz, a mí me parece que tenemos que reflexionar sobre las razones que nos conducen a felicitarla y a sentirnos orgullosos de ella, como la parte contraria, aquellos que piensan que no debió haberlo ganado. Porque probablemente lo que menos nos esté importando es la paz como camino para alcanzar el verdadero progreso y plenitud de los pueblos. Y no estamos siendo más bien instrumentos de narrativas ideológicas que inevitablemente funcionan y seguirán funcionando, pero que en muchos casos, la mayoría de los casos, nos alejan de la verdad. Y el hombre vino a este mundo precisamente optando por la verdad. Es decir, que cuando le damos la espalda a ella, le estamos dando la espalda a nuestra propia plenitud de seres humanos. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.